8 de la mañana, 37 minutos. Repito, 10 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Tandil. El cielo está cubierto y me acaba de avisar el teléfono que hay alguna probabilidad de precipitaciones para la tarde de hoy. Basta. Andás a ver en qué anda el 0%, teléfono, ¿no? sí. Justamente con esas cosas. ¿Qué anda Elon? ¿En quién anda? ¿Será Elon o ya Elon Musk? No, Ya fue. quedó vintage. No sé. No sé. Bueno, es lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos que está feo y que va a seguir así durante toda la jornada. Recién mañana sale el sol. Lo habíamos anunciado, ¿sí? Vayan al canal de YouTube Radio Magma, ahí ingresan, se suscriben, dedito para arriba, obviamente, eso nos ayuda un montón y tienen el chat ahí para interactuar con nosotros y cualquier pregunta que podamos responder, obviamente la pueden hacer ahí, dejarla en el canal de YouTube de Radio Magma. Lo habíamos anunciado, ¿sí? Y ya estamos vía Meet, por eso les digo que vayan al canal de YouTube. De igual modo, esto queda grabadito y cargado en el canal. Ya está con nosotros Nicolás Spacavento, quien es tecnólogo, y con él vamos a estar hablando de la encíclica, de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, Humanidad Magnífica, dedicada a los efectos de la inteligencia artificial sobre la dignidad humana. Nicolás, muy buenos días. Estamos hablando aquí desde Tandil. Marcos González y Florencia Pendas te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. te escuchamos claramente, Nicolás. Bien? Perfecto. Bien, me encuentro bien. La verdad que me entretuve pensando en la columna porque ya había leído en la encíclica, pero como que todo el tiempo se disparan temas y cosas que no tengo claras y que a veces cambio de posición. Sí. Ya sabíamos que la encíclica esta iba a tratar de esto hace tiempo. Uh-huh. Parece, la Iglesia Católica tiene esas características, esos pasos que uno después cuando los ve terminados, veo una foto mía congelada ahí, terrible, pero uno ve los pasos cuando están al final y dice, ¿de verdad calculan todo eso? Es verdaderamente sorprendente que haya elegido el nombre León XIV, entendiendo que su rol en este momento como Papa de la Iglesia Católica iba a ser discutir el rol de la humanidad y la humanidad en sí en medio de esta revolución tecnológica que desde muchos lugares la pone en juego, y ver que León XIII había sido quien había tenido una tarea similar y había escrito la encíclica famosa en la Revolución Industrial, claro, donde en ese momento el planteo parecía similar, qué lugar le tocaba al humano cuando aparecían máquinas que suplantaban su tarea, su trabajo. Uh-huh. Y la verdad que además otra característica muy loca fue que ellos anunciaron el equipo de investigación de inteligencia artificial el 15 de mayo, o sea, 10 días antes de la encíclica, que se cumplían 135 años de la encíclica de León XIII. Uh-huh. Y la verdad que a mí me sorprende, la verdad que estaba un poco impactado por eso. Es evidente que estamos atravesando una revolución tecnológica que desde muchas direcciones cuestiona y nos pone a los humanos en un lugar incómodo, y nos obliga, me parece, a hablar de estos temas, a discutirlos, a entenderlos, porque yo les aseguro, yo estudio esto, o sea, estudio hace mucho tiempo, soy programador, desarrollador, y verdaderamente les aseguro que ni siquiera los dueños de las compañías saben bien qué es lo que están haciendo sus modelos, y mucho menos saben lo que va a pasar. Entonces, la verdad que son temas que a mí me apasionan, son momentos me parecen muy interesantes para pensar, para hablar, para discutir. Yo no tengo certezas, algunas, pocas, pero tengo sí, como temas que
que me inquietan mucho. Ujú. Y queda en evidencia entonces la preocupación manifestada por el Papa, en este caso, hay un sector de la filosofía que también plantea serias preocupaciones respecto del avance de la inteligencia artificial. Y bueno, y vos bien lo dijiste, hasta sus propios creadores no saben bien dónde va a llegar esto. Ante esta situación, lo que plantea el Vaticano, entre otras cosas, es, bueno, discutámoslo y empecemos a poner controles, ¿no? Que no todo quede librado tan a la decisión de 10 o 15 personas. Sí, también quiero agregar una cosa. Los Sí, mismos dueños de las compañías hacen también los mismos planteos y tienen las mismas preocupaciones. A veces hasta se pelean entre ellos porque hay unos que son más optimistas claro. que otros. Inclusive hay anécdotas muy... Esto es una cosa de color, pero para entender la cabeza de estos muchachos, en Silicon Valley un insulto así muy feo que te pueden decir es sos un especicista. O sea, como crees en la especie humana. Hay una historia, hay una anécdota que no la voy a contar porque es muy larga, pero el CEO de Google, Larry Page, y Elon Musk discuten en un cumpleaños y lo que le termina diciendo Larry Page es: lo que pasa con vos es que vos sos un especicista, o no crees en el transhumanismo, y ellos realmente creen que el ser humano, el Homo sapiens, es un paso más y que ellos están liderando. También por eso es tan riesgoso lo que están haciendo, porque hay una lógica de carrera armamentística, y inclusive también fue Larry Page el que dijo, Larry Page es el CEO, es el fundador de Google, no el CEO, y él dijo: va a haber una empresa que va a ser la primera que va a llegar a la singularidad. Ellos la llaman la AGI, se le pueden poner distintos nombres. Y cuando esa empresa llegue, esa va a ser la única empresa. Va a tener los mejores modelos en todas las áreas, en todas las dimensiones, va a superar a todas las demás. Entonces, ni siquiera es lo que ellos plantean como que no pueden parar porque China está avanzando. Entre ellos mismos no pueden llegar a acuerdos y no pueden frenar, y es una situación que ellos lo plantean como un problema. El CEO también, ahora sí, el CEO de Google decía que ellos ya tenían el modelo Gemini, y le preguntaron si ellos lo hubieran lanzado al mercado, si ChatGPT nos hubiera adelantado a lanzar el ChatGPT 3.0, y le dice: no, bajo ningún punto de vista, ese producto no estaba para salir al público. Ajá. Bueno, cuando la competencia lo saca, no puedes no sacarlo, y tardaron un tiempo, y en ese tiempo, bueno, OpenAI logró la aplicación, la empresa, el software, lo que sea, que más humanos registró en menor cantidad de tiempo. O sea, en menos de 3 meses tenía 1.000 millones de usuarios. Para comprender el impacto de lo que se perdieron en esos 2 meses que tardaron en lanzar también su propio modelo, lo que es la carrera armamentística. Y vemos que sale un modelo y la otra empresa saca otro, y todas las semanas la aceleración es impresionante, pero Jonathan Cíclica, y Jonathan Cíclica, hay una cuestión que me parece muy interesante, al igual que la de León XIII, es que León XIII no se opone a la revolución industrial, sino que, como bien vos, establece los límites en los cuales la humanidad se tiene que preservar para poder coexistir con ese fenómeno que iba a suceder, que no se iba a poder frenar, y qué límites hay que poner, o sea, dónde tenemos que poner los límites para poder preservar la humanidad, y dónde, si no establecemos esos límites, la humanidad está en riesgo. Y acá León XIV hace lo mismo, y empieza la introducción de la encíclica con 2 historias del Antiguo Testamento, la de la Torre de Babel y los templos en Jerusalén, que básicamente yo creo que esas 2 metáforas, que no las voy a explicar brevemente, son como 2 prismas en los cuales tenemos que ver toda la encíclica, y diría que todo el fenómeno. El caso de la Torre de Babel es más conocido, de los humanos que querían desafiar a los dioses, no creían en los dioses, construyen una torre que quería llegar al cielo, todos hablaban un mismo idioma, bueno, los dioses se enojaron, le hicieron que todos hablen distintos idiomas, a partir de ahí no se pusieron de acuerdo. Bueno, esa historia la conocemos. Esa sería lo que el Papa está denunciando como un camino posible que tenemos que
que tenemos que no llegar ahí. Y el otro ejemplo que cuentan es el de las paredes de Jerusalén, que los humanos utilizan la ingeniería, la técnica, pero en una forma horizontal, se ponen de acuerdo, hablan y cooperan para crear las paredes para protegerse del exterior. Y me parece que esos dos caminos, o sea, esos dos destinos posibles, son los que tenemos por delante, son los que plantea León XIV, y me parece que todo el tiempo tenemos que estar mirando todo con esos prismas, como que podemos ir hacia un lado o podemos ir hacia otro. Él no está planteando que hay que apagar la IA, dice que hay que gobernarla. Hay una frase que dice que me parece maravillosa. Yo tengo muchas diferencias, ¿no?, con la encíclica, pero hay una que dice que es indispensable que la política y los gobiernos recuperen el control de la técnica. ¿Y es viable eso? ¿Es viable una legislación? ¿Es viable una legislación? La verdad es que yo creo que no. Yo sinceramente voy a decir que creo que no, claro. Salvo que sea una cosa, porque en la tecnología, y vamos a ir más atrás de la tecnología, siempre que el Estado y la política, por la propia naturaleza, de que vos tenés que generar consensos, plantear una idea, investigar un tema, discutirlo, además hay otros problemas, siempre que se trató de resolver un problema, por ejemplo, la privacidad, hace mucho tiempo cuando aparecían las redes sociales, el tema de la autonomía, de quiénes son los datos, que ahora vuelve con la inteligencia artificial, siempre que se trató de regular un tema, cuando la política logró generar los consensos y votar y regular, ya esa tecnología era vieja, y ya el chiste pasaba por otro lado. Claro. Yo creo que más que regular, más que la idea de pensar en una legislación, hay que pensar en eso, en recuperar la técnica, en tener iniciativa, en ejercitar el poder, pero no creo que sea una cuestión de legislar a la IA. No creo que pase por ahí, porque además una cosa, cuando hablamos de IA, hablamos siempre de los modelos conocidos que se denominan de frontera, ChatGPT, Gemini, Cloud. Pero la IA tiene un montón, pero cientos, yo utilizo muchísimos, de modelos locales, donde yo ya los corro en mi computadora, están fuera de internet, entonces no alcanzaría ninguna regulación. Vos podrías regular a las empresas, va a tener que haber legislación que alcance algunas cosas, pero no con legislación podrás resolver este problema. Con legislación podrás mitigar algún efecto, como el tema laboral, podrás definir la cuestión de quiénes son los dueños de los datos, esto lo plantea la encíclica, podrás poner límites a cosas que no se pueden hacer, pero no vas a resolver el fenómeno desde la legislación. Pasa como dice León, vas a poder poner algunos límites, pero tiene que ser, el cambio tiene que ser mucho más grande, me parece. Parece que estamos en una encerrona entonces, porque si por un lado no podemos poner límites y por el otro lo que propone a través de esto de la reconstrucción del templo como metáfora, si querés, León XIV, es sentarnos a discutir todos más o menos para establecer algunos límites. Peter Thiel parece ser en su nombre, uno de los que no está dispuesto a sentarse. Es más, un tipo que públicamente ha renegado de la democracia, la ha caracterizado como un obstáculo para el crecimiento. ¿Cómo hacemos entonces? Absolutamente. Sí, igual Peter Thiel tiene, cuando se hizo, ahora hace poco conocido, yo lo conozco de hace mucho, pero con los 22 puntos de Peter Thiel fue el primero de todos los funders estos de la inteligencia artificial que se dio cuenta de la importancia del Estado. O sea, todos los otros, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, todos, más allá de que puedan tener contratos con el Estado, fueron a Silicon Valley, hacen sus conferencias, sus podcasts. Peter Thiel se dio cuenta que tenía que administrar el Estado, que desde el Estado, en el Estado había un poder, había una cuestión central, que desde ahí él iba a poder ejercer el poder.
Ujú. No lo digo como algo bueno o como algo malo, lo digo como una característica de él y que él detecta eso. De hecho, bueno, cuando crea Palantir, empieza a ir copando servicios del Estado, cosas que va haciendo el Estado, administrando, encargándose él mismo, hasta, bueno, o sea, trascendió que la operación de Maduro Sí. y casi todas las operaciones que hace el ejército de Estados Unidos están dirigidas previamente por Palantir. Él se da cuenta que en el Estado hay algo, y ahí me parece porque por ejemplo Elon Musk piensa todo lo contrario, más allá de que se junte, tiene una visión, tampoco cree en el Estado y tiene una visión muy por afuera del Estado. No sé si se acuerdan cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, esto a mí Sí. me impresionó mucho. Rusia había atacado un lugar de telecomunicaciones de Ucrania, Ujú. había dejado sin internet Sí. a Ucrania. Y Elon Musk, unilateralmente, sin pasar por el Congreso de Estados Unidos, sin pedirle permiso a nadie, Sí. mandó los satélites de Starlink y proveyó, en un conflicto bélico armado, proveyó internet para toda Ucrania. Sí. Y de hecho, bueno, Starlink, que es una de las empresas de Elon Musk, es una red de satélites que está alrededor, o sea, que cubre todo el planeta, y nunca consultó con ningún gobierno, nunca consultó, o sea, no hay... en nuestro espacio aéreo, nuestro espacio para arriba, no sé, espacial, El cielo que vemos. tenemos, Sí, los tenemos vemos pasar. satélites de Elon Musk, Sí. y no tenemos forma de controlarlo. Hay una serie de esos grupos, de esos empresarios que piensan en directamente esquivar al Estado. Sí. De hecho, Elon Musk también, cuando tuvo problemas con Brasil, sacó las oficinas como si fuera una embajada. No sé si se acuerdan de Claro. eso, Sí, sí. que la justicia de Brasil le ordenó que dé una información a Twitter cuando ya era de Elon Musk. Sí. Y retiraron a todo el personal y destruyeron todo el material que había en las oficinas, como cuando pasan las películas que en una embajada y tienen Sí. que destruir todo. Era literalmente eso. Ujú. Para que la justicia no pueda acceder a nada, se quedaron toda la noche destruyendo todo el material y se fugaron todos los empleados a la medianoche para no responder a la justicia. Y yo a veces me pregunto, me pregunto en el futuro, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno, bueno, pasó, de hecho, en Europa pasó y tuvieron que ir para atrás, pero si en Argentina, por ejemplo, voy a preguntar en la Argentina, si Google dijera, bueno, voy a dejar de prestar servicios en Argentina, si sacas esa ley, voy a dejar de prestar servicios, no va a haber más YouTube, no va a haber más Gmail, no va a haber más Google Maps, no va a haber más Android, dejo de prestar servicios en Argentina. ¿Qué gobierno resistiría una cosa así? Realmente me lo pregunto. Ese grupo va por afuera. En Europa lo hizo con una legislación que le pedía a YouTube que controle y que regule contenidos pornográficos Sí. que había ocultos en videos para infantiles, y amenazó con esto y tuvieron que sacar la ley para atrás. Y estamos hablando de la Unión Europea. O sea, realmente son esos muchachos, más allá de Peter Thiel, tienen una idea de que sí, de que el Estado ya no funciona, de que es un obstáculo, pero Peter Thiel no cree en la democracia, pero sí en el Estado. Para servirse de él, ¿no? Porque, digo, más allá de ser puede jugar o no. Sí, yo realmente no conozco sus ambiciones, o sea, no conozco sus ambiciones. Creo que más que servirse de él tiene una cuestión más mesiánica. Sí. Creo que no lo hace por plata. Y obviamente que gana mucha plata. Sí. Creo que él lo hace porque él cree que está predestinado a conducir a los seres humanos a la siguiente fase. O sea, eso es dicho por él. Un mesías, una especie de mesías. Bueno, sí, ponele una especie de mesías. Él no cree para nada en el ser humano. No. Bueno, de hecho, ahora terminó siendo un fracaso, pero estos días se ocurrieron los Inheisen Games. No sé si lo escucharon hablar de esto. Ay, vi algo, sí, que son como unas olimpiadas.
Exactamente. Este era un proyecto de Peter Thiel particularmente, Ajá. que lo que buscaban era, lo que igual todavía no terminó, pero lo que buscaban es como poner el primer germen del transhumanismo. Claro. Son Ajá. olimpiadas, pero todos se pueden drogar con lo que quieran. Claro, Pueden no hay tomar todos los antidoping. esteroides, Sí. no hay antidoping, exactamente. Entonces, primero que juntó cualquier cantidad de plata de todos los laboratorios, porque los laboratorios son los que Claro. producen las drogas y los químicos para darle a los atletas. Y lo que él buscaba demostrar, lograr no solamente romper 2 récords mundiales, en lo que va, que fue una semana, fue bastante un fracaso, porque no tuvo cobertura mediática, pero él lo que plantea, el germen que él empieza a plantear, porque si él te hace unos Juegos Olímpicos y de pronto rompe todos los récords mundiales, tiene el hombre más rápido, el más fuerte, el más alto, empieza a plantear la semilla del transhumanismo, de que los hombres podríamos ser mejores. Y eso es una de las cuestiones muy fuertes que plantea la encíclica, que es muy, que el ser humano no puede ser un software. Claro. Y es muy curioso porque cuando hablamos de la IA, generalmente el miedo o la discusión, la primera discusión es si la IA puede tener conciencia, si la IA piensa, como que ponemos el foco en la IA. Y la encíclica es muy clara y me parece un acierto en no preocuparse por si la IA se despierta, en términos de ciencia ficción, sino preocuparse porque el humano no se vuelve una máquina. Claro. Y ahí te quería preguntar, digamos, en vez de legislar, sería educar. Vos tiraste una cifra de, bueno, cuando salió ChatGPT y, bueno, la cantidad de usuarios en cuestión de horas. ¿Sabemos usarla? No sabemos usarla bajo ningún punto de vista. Y yo la uso mucho y no la sé usar. Hay que entender una cosa que hay una cosa, yo a veces comparto mucho material de ChatGPT y me causa mucha gracia la respuesta de la gente. Y después viene uno y me dice, no, amigo, no sé si puedo decir boludo, pero me dice, no, boludo, mi ChatGPT se puso nombre, se llama Jorge, y es mi mejor amigo, no sé qué, ¿verdad? Y una persona, a mí me han mandado cosas que yo no lo podía creer. Una chica que era su amante y tenía charlas explícitamente eróticas con el chat. Y cuando uno sabe cómo está hecha la arquitectura, lo que me causa gracia de todas las historias que me cuenta la gente de cómo es su vínculo con el chat, es que el chat trata de adivinar, y lo hace con bastante eficacia, qué es lo que vos necesitas. Entonces el amigo mío que me decía que se hizo súper amigo, el chat percibió que mi amigo necesitaba un amigo. Y la chica que me contaba que tenía situaciones eróticas, el chat percibió, interpretó que esa persona necesitaba un amante, por decirlo de una manera, como los que lo usan de psicólogo. Claro. Pero no, obviamente que no lo usamos, y no quiero ser sobre esto porque a veces no quiero castigar al usuario común. Cloud, que es la empresa número 1 hoy del mundo, Cloud es el modelo Anthropic Cloud, que la fundan Darío Amodei y la hermana, que precisamente es el otro fundador es el que estaba con León XIV en la presentación de la encíclica. Claro. Sí. Ellos se van de OpenAI, que tiene una pelea con Sam Altman, se van de OpenAI y crean Anthropic para hacer una inteligencia artificial más segura, qué sé yo. Y resulta que, bueno, estaban entrenando los modelos y Darío Amodei, el CEO, que también se volvió muy conocido hace poco, en un momento se da cuenta, la hermana estaba embarazada, que la hermana no estaba yendo al médico, y la hermana, que es dueña de la empresa, o sea, que sabe cómo funciona la empresa, sabe para lo que están entrenados los modelos, ya no iba al médico porque le preguntaba a todos al modelo de coso, claro. Y a su propio modelo. Y ahí Daniel May le dice, pero vos estás loca, le dice, ¿cómo? O sea, si vos ya sabes lo que es esto. O sea, vos fíjate que hasta los propios dueños de las empresas a veces ahí confunden para lo que están entrenados y para lo que no están entrenados. Pero son habilidades emergentes que surgen del entrenamiento. Los modelos están entrenados fundamentalmente, obviamente para dialogar con los humanos, para resolver tareas, para saber qué queremos, pero el entrenamiento fundamental es programación. En todos los modelos, lo que más energía ponen es en programar, porque tienen la idea y la fantasía, y de hecho ya pasa,
que los modelos se programen a sí mismos, se mejoren Claro. a sí mismos, Claro. lleguen a ese punto, a esa singularidad de poder mejorarse a sí mismos sin la intermediación de humanos. Que bueno, de ahí también está tratado en la ciencia ficción muchas veces de manera muy Nicolás, ante brillante. este panorama, la sociedad común, los hombres y las mujeres de a pie, no sé cómo definirnos, estamos ante como el Chapulín, y ahora ¿quién podrá salvarnos? Porque No, como... perdón, sí, perdón, pues estoy siendo muy catastrófico. Yo creo que no hay que, nos salvamos nosotros. Okay. Yo no creo que no hay que ser ni un cripto, ni un IA fanático que va a estar todo bien y que va a trabajar y va a resolver todos los problemas y nosotros vamos a leer poesía, ni tampoco creer que va a destruir la humanidad y que vamos a hacer... realmente, como decía al principio, como plantea la introducción de la encíclica, tenemos dos caminos para construir. Yo creo que lo primero es hablar, lo segundo es usarlas. Hay que usarlas, hay que entenderlas. Mi consejo siempre es usarla para cualquier cosa, empezar y preguntarle una boludez que te ayude con una cosa, hay que usarlas, hay que entenderlas, hay que ver en qué te pueden ayudar. No sé, yo estoy escribiendo una obra de teatro, el guión de una obra de teatro que tiene que ver sobre el mundo digital, pero quiero contar una historia que es el punto de cómo empieza la obra. Tomamos como punto de partida cuando en el 97 Deep Blue, que es la primera inteligencia artificial, le gana a Gary Kasparov en ajedrez. Sí. Claro. En ese momento la inteligencia artificial era muy costosa, la máquina IBM era gigante, por eso tardaron como 15 años más en que haya la infraestructura para poder hacer inteligencia artificial rentable, aunque ni siquiera es rentable. Y Kasparov se volvió loco por una movida que no comprendió que ni una máquina ni un más. Bueno, hay bibliografía sobre esa movida, pero lo que él terminó acuñando un término que era el de inteligencia aumentada. Porque esto está completamente demostrado, y es que si vos pones a un agente de inteligencia artificial entrenado y a un humano a realizar una tarea cognitiva, es extremadamente probable o casi seguro que la gente la va a hacer mejor. Eso no hay ninguna duda. Ahora, si vos pones un humano y un agente a trabajar en equipo, la van a hacer mejor que la gente. Por ejemplo, en ajedrez esto se practica por la historia de Kasparov, que juegan modelos de inteligencia artificial, torneos, o familias de partidas, y hay equipos que tienen grandes maestros asistiendo a la inteligencia artificial en movidas. Y el rendimiento es muchísimo mejor. Obviamente, por eso también la encíclica es importante. Hay una cuestión que plantea, es la cuestión del dominio. Que esto no puede estar, o sea, esta tecnología hay que sacarla, o sea, no puede estar bajo las lógicas del mercado y del lucro. O sea, por eso me gusta la frase de que el Estado tiene que recuperar el dominio de la técnica. Porque si el Estado y la política no recuperan la técnica, ahí sí no hay nada para hacer. Pero si nosotros lográramos eso, creo que un buen escenario para construir en estos dos caminos que plantea la encíclica es un humano y un agente. Eso se denomina inteligencia aumentada. Y es un poco optimista tal vez, pero a mí particularmente yo hago casi todo con agentes, y la verdad que lo disfruto, aprendo muchísimo, me creo cosas, no sé si contar alguna experiencia muy particular para que todo en magnitud de cosas que... voy a contar una experiencia personal para que vean lo que es con cosa aumentada. Yo había leído el Martín Fierro cuando era chico. Bueno, hace poco no importa. Es que quise volver a leer a Martín Fierro. Yo tengo un flujo de trabajo acá en mi computadora, donde tengo un micrófono por el cual estoy hablando, tengo además parlantes, tengo una inteligencia artificial
que es de Google, que se llama Google Notebook, LLIM. Sí. Tengo una mía, que es como, son distintos modelos que yo retoqué, por decirlo particularmente. Ajá. Entonces yo leí Martín Fierro en mi Kindle, o sea, La tablet. eso de Amazon, la tablet de Amazon, Sí. Sí. y al mismo tiempo la escuchaba por Audible, que es la aplicación de Amazon para cosas. Entonces yo la escuchaba y la leía, Sí. pero no solo yo la escuchaba, también la escuchaba mi modelo de inteligencia artificial. Entonces, de pronto cuando me surgía una duda, o cuando había un momento que me había llamado la atención, paraba y la gente sabía perfectamente en lo que estaba, me traía imágenes, me traía fotos, me contaba de esa época, me explicaba cosas que jamás hubiera, en su momento cuando leí Martín Fierro, ni se me hubieran cruzado por la cabeza. Entonces viví una experiencia, yo se lo cuento a mis amigos, como que me entró el Martín Fierro por los poros, porque me generaba imágenes de cómo era la Argentina en esa época, de los problemas, de por qué la cuestión de la centralidad en el amigo y no en la familia. O sea, empezás a entender cosas. A mí, en este caso, lo que digo de inteligencia aumentada, yo, por ejemplo, a veces no lo hago siempre, pero a veces cuando quiero experimentar una cosa, leo de esa manera. O sea, ¿qué puedo decir? Está loco. Lee en la tablet. Además lo escucha y además pone un micrófono para que la inteligencia artificial, que en realidad son dos inteligencias artificiales, escuchen a la vez lo que está escuchando y leyendo. Y a veces dejo de leer y escucho. Y la verdad es que la experiencia, en mi caso, o sea, eso estoy leyendo y puedo asegurar que incorporo mucho más conocimiento del libro de los que incorporaba leyendo a la manera tradicional hoja por hoja. No tengo ninguna duda que aprendo muchísimo más de esa forma. Es por decir un ejemplo muy menor. No, Quedó está claro. clarísimo. Quedó clarísimo, Sí. quedó mucho más claro que con el ejemplo, reforzando esto de que se trabajan de manera conjunta. Lo que sí como conclusión es, claramente no sabemos usarla porque él dijo que no sabe usarla y describió toda una situación de cómo la utiliza. Bueno, claramente estamos bastante lejos de eso. Bueno, Cloud, hoy podés, la máxima, digamos, la que está top es Cloud. Ujú. Sí, hoy el último modelo de ChatGPT, el pago está Sí. funcionando muy bien. Ujú. Dependen para cada tarea, pero Claro. Cloud tiene una ventaja para nosotros, que Cloud fue entrenado en francés. Y eso, el hecho de que fue entrenado en francés, hace que haya una cercanía con el idioma, una raíz con el idioma español. Y a nosotros, a mí particularmente, es el que mejor me funciona. Y sí, la verdad que es el mejor. Hoy en los benchmarks es el mejor. Sí, hoy Cloud es el mejor. Pero vos decías una cosa, perdón, que no la sabemos usar. Y esto es lo que nos pasa a todos. Uno empieza a tocar el piano y no sabes tocar el piano. ¿Y cómo aprendes a tocar el piano? Tocando, viendo videos, yendo a clases, juntándote con... Yo creo que es indispensable que los usuarios, que la gente, como decía, la gente de a pie, experimentemos, la usemos, sepamos qué es lo que está pasando ahí, hablemos del tema, generemos estos ámbitos y otros de discusión para generar presión, consensos, porque si no, vamos a ir a la Torre de Babel. Claro. O sea, si no lo usamos, si no discutimos del tema, si nos escondemos, si planteamos escenarios todos apocalípticos, vamos a la Torre de Babel sin lugar a duda. Claro. Yo creo que hay que perderle el miedo, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que saber, también hay que estar alerta a un montón de riesgos que tiene, pero hay que usarla, hay que aprovecharla. Sobre eso no tengo dudas, eso no tengo dudas. Que uno le puede sacar mucho provecho, puede aprender, eso seguro, pero no alcanza con eso, porque ahí, como planteaba la encíclica, solamente estamos entrenando modelos de grandes empresas. Al mismo tiempo, hay que hablar del tema, hay que informarse, hay que usarla para entender qué es lo que está pasando ahí, y qué problemas puede traer eso. En el mundo del trabajo ya está, hace una semana, en Estados Unidos están en épocas de graduaciones, y los juniors
en Estados Unidos tiene un gran problema con la inteligencia artificial y el trabajo. Y en los días de graduación llevaron a muchos, a Alexio de Google, Eric Schmidt, y cuando dicen una palabra IA, los empiezan a buchear porque de verdad está ya afectando gravemente. Entonces, el mundo del trabajo, más que nada para los juniors. Entonces, lo que creo yo es que hay que usarla, hay que entenderla, pero no hay que entender que no es un juguete, que no es un truco y una trampa, y que es una herramienta muy poderosa, y que lo que tenemos que tratar de garantizar es de que esté en favor de nosotros y que nos permita construir una humanidad mejor, porque tiene esa capacidad, o sea, tiene esa potencialidad, puede construir una humanidad mejor, sin lugar a dudas. Nicolás, a mí me quedan un montón de cuestiones para preguntarte, para charlar. No te queremos quitar más tiempo, te agradecemos mucho esta comunicación. Pero, por ejemplo, ayer empezamos a escuchar, o hace un par de días ya, un concepto, ¿no? 2 palabras, gemelo digital, ¿no? Y el gobierno nacional con esta que busca la creación de... Y uno piensa, wow, van a tener todos mis datos. Bueno, no, el Estado tiene tus datos hace bastantes años ya. Los cruza y tiene la data, los privados también. Y nadie... Pero asusta, ¿viste? Nadie, esto lo digo hace muchos años. Lo digo hace muchos años para que... no quiero extenderme mucho sobre esto, yo sé que hablo mucho, pero voy a tratar de ser muy conciso. La aplicación, la aplicación que más información, la corporación, la empresa, o el organismo que más información tiene de nosotros, de todos los humanos, es Meta, que es WhatsApp. Por lejos. Sí. WhatsApp es una aplicación que es gratis. O sea, ustedes imagínense cuánta plata sale sostener WhatsApp por mes, solo en Argentina, en servidores, que vos le mandás el video, la fotito, el audio, se manda al instante, se copia el video. O sea, la cantidad de plata que sale sostener WhatsApp Argentina. Y los ingresos son 0. Los ingresos son 0. La cantidad de datos, digo WhatsApp porque WhatsApp además es Instagram, claro, es Facebook, es Meta. pero uno ahí tiene, no sé, tiene los datos de familia, a veces tiene tarjetas de crédito, todo, tiene claves bancarias, tiene amantes, tiene los mejores amigos. O sea, realmente la información que hay ahí, por eso a veces se ponen locos por los datos, digo, los datos ya los perdimos. Claro. O sea, los datos ya los perdimos. Sí. Yo no me preocuparía por perder datos. Lo que sí estoy en la primera línea, tratemos de recuperarlos. Y la encíclica también habla de esto, de que de devolverle los datos al usuario, porque el valor de esas compañías lo producen todos los datos de nuestras interacciones. Y bueno, recuperar esos datos es un desafío, pero cuando esto me lo preguntabas, lo de la legislación. En España, hace muchos años, cuando empezó el tema de las redes sociales, salió una ley de datos personales, para que la gente sea dueña de los datos. Porque se había descubierto, en un caso en Alemania, la cantidad de información que almacenaba un celular de una persona. Sacar una ley modelo de avanzada, qué sé yo, para que todas las personas puedan ser dueñas de sus datos. Nadie fue a reclamar sus datos. Claro. Pues yo voy a salgo a la esquina y le digo, andá a reclamar tus datos, son tuyos los datos. O sea, por eso digo, hay que todavía generar mucha conciencia. Los datos son muy importantes y es indispensable en esto del camino al cual lleguemos que los datos sean nuestros. O sea, si los datos son nuestros, si podemos recuperar eso, conseguir eso, sería una gran victoria. Todavía no lo son, pero no me preocuparía por seguir perdiendo. Me preocuparía por no tener una estrategia para recuperarlos. Claro. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo. Ojalá podamos tener otro encuentro, te comprometemos a tenerlo. Yo cuando quieran a mí discutir de estos temas, yo perdón que hablo mucho. Pero está buenísimo, porque es muy claro. Bueno, muchas gracias, les agradezco el espacio y cuente conmigo siempre para cualquier cosa de discutir estas cosas. Dale, genial. Bueno, genial, porque lo del gemelo digital me quedó ahí picando. Nicolás, muchísimas gracias. Es muy interesante, después otro día. Dale, vamos a convocarte seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nicolás Spacavento, quien es tecnólogo, arrancamos charlando con él sobre la encíclica, ¿sí?, que se conoció el lunes pasado de el Papa León XIV, que se da justo en un aniversario que el otro León que estuvo como Papa, el 13,
había hecho la encíclica basándose en la revolución industrial, ¿no? Por ese entonces, bueno, esta es una especie, un tipo de revolución industrial, bueno, en Sí, este caso poniendo de a la persona tecnología. una vez más como Claro. centro de todas las cosas, ¿no? Que Exactamente. es lo que entiendo debería ser. Bueno, nos dejó un par de Uf. tips como para Uf. usar la inteligencia Use. artificial. Usemos. No es dormir con el enemigo, No. pero hay que tener ciertos recaudos. Sí, pero no tiene la verdad absoluta, pero investiguemos. Ujú. Vamos a meternos por ahí. 9 de la mañana, 17 minutos. En un ratito yo me despido acá. Yo llegué hasta acá. Quedo yo, sí. Sí, queda Marcos. Hablaré. Vas a hablar con María San Miguel, quien es médica generalista, que es una de las responsables de los grupos de cesación tabáquica en el marco del reconocimiento en el Consejo Deliberante. Siga la trayectoria del Julieta Lanteri. Lo dije bien, ¿no, Juli? Ex dispensaria. Muy bien, en un ratito. Tengo que estamos. decirlo como tantilense. En un ratito volvemos. Yo me despido, hasta el lunes. Adiós. Suerte Sí, chao. con eso.